De nada, Sofía. Cada trabajo que he tenido, cada experiencia que he vivido, me ha traído hasta donde estoy hoy. Limpiar oficinas me enseñó disciplina, me dio humildad, me mostró el valor del trabajo honesto y, lo más importante, me puso en contacto directo con el mundo de los negocios, aunque fuera desde una perspectiva diferente. ¿Qué quieres decir? Cuando limpias las oficinas de una empresa financiera durante años, escuchas conversaciones, ves documentos, observas patrones. Sin darme cuenta, estuve recibiendo una educación financiera informal durante años. Solo necesitaba la motivación correcta para conectar todos esos puntos. 2 años después de aquel momento transformador, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. Mi empresa de consultoría, Inversiones Carmen, se había convertido en una de las más respetadas de la ciudad, especializándose en clientes que, como yo, no tenían formación financiera tradicional, pero poseían determinación y ganas de aprender. Tenía un equipo de 5 analistas trabajando conmigo y habíamos ayudado a más de 200 familias a crear sus primeros portafolios de inversión. Mi método, que combinaba análisis técnico riguroso con comprensión práctica del mercado desde la perspectiva del consumidor, había demostrado ser extraordinariamente efectivo. Sofía estaba en su 2º año de universidad, estudiando finanzas con una especialización en análisis de inversiones. Sus profesores constantemente la felicitaban por su comprensión intuitiva del mercado, algo que ella sabía que había heredado de mí, no genéticamente, sino a través de nuestras conversaciones nocturnas sobre tendencias económicas y estrategias de inversión. Un jueves por la tarde, recibí una llamada que cambiaría todo nuevamente. Era de la directora del Colegio San Patricio. «Carmen, espero que estés bien», me dijo. «Te llamo porque tenemos una situación muy especial y creemos que tú eres la persona perfecta para ayudarnos. Dime en qué puedo ayudar», respondí, intrigada. «¿Recuerdas a Isabela, la mejor amiga de Sofía? Su familia está pasando por una crisis financiera severa. Su padre perdió su empresa de tecnología debido a malas inversiones y ahora están en riesgo de perder su casa. Isabela podría tener que dejar la escuela porque no pueden pagar la matrícula». Mi corazón se encogió. Isabela siempre había sido amable conmigo, incluso en los días cuando Sofía se avergonzaba de presentarme. Era la chica que había defendido a las madres trabajadoras cuando mi propia hija no podía hacerlo. «¿Cómo puedo ayudar?», pregunté inmediatamente. «Bueno, pensamos que tal vez podrías asesorar a su familia financieramente, ayudarlos a reestructurar sus deudas y planificar una recuperación. Por supuesto, la escuela estaría dispuesta a pagar tus honorarios profesionales. No necesito honorarios para esto», dije sin dudarlo. «Isabela es como una segunda hija para mí. Déjame hablar con su familia». Esa misma tarde, me reuní con los padres de Isabela en su casa. La misma casa elegante que una vez me había intimidado ahora se sentía pesada con la tensión financiera. El señor Martínez, quien solía ser tan confiado y exitoso, se veía derrotado y avergonzado. «Carmen», me dijo, «nunca pensé que estaría pidiendo ayuda a alguien que solía limpiar oficinas», completé por él con una sonrisa gentil. «Señor Martínez, he aprendido que las crisis financieras pueden tocar a cualquiera, sin importar su formación o educación. Lo importante ahora es encontrar una solución». Durante las siguientes 3 horas, revisamos detalladamente su situación financiera. Era grave. Debían más de $300,000 entre préstamos comerciales, hipoteca y tarjetas de crédito. Su empresa había quebrado y él no había trabajado en 6 meses. «Necesitamos crear un plan de recuperación realista», les expliqué. «Primero, vamos a reestructurar las deudas más urgentes. Segundo, el señor Martínez necesita generar ingresos inmediatamente, aunque no sea en su área de especialidad. Tercero, vamos a crear un portafolio de inversiones muy conservador, con cualquier dinero que podamos liberar». «¿Pero cómo voy a conseguir trabajo a mi edad, después de una quiebra?», preguntó el señor Martínez con desesperación. «La misma forma en que yo conseguí trabajo después de años limpiando oficinas», respondí. «Con humildad, determinación y enfoque en lo que puedes ofrecer, no en lo que has perdido». Durante las siguientes semanas, trabajé intensivamente con la familia Martínez. Ayudé al señor Martínez a conseguir un trabajo como consultor de tecnología en una empresa mediana, con un salario que era la mitad de lo que ganaba antes, pero suficiente para cubrir gastos básicos. Reestructuramos sus deudas,
negociando planes de pago con los acreedores que evitaron la ejecución hipotecaria. Isabela se quedó en la escuela. La directora había creado discretamente un fondo de ayuda que cubría su matrícula, financiado en parte por donaciones de otros padres que habían escuchado mi historia y querían contribuir. Un mes después, mientras revisaba los progresos de la familia Martínez, Isabela vino a verme. «Señora Carmen», me dijo, «quiero agradecerle no solo por ayudar a mi familia, sino por enseñarme algo muy importante». «¿Qué cosa, mi niña?» «Usted me enseñó que el verdadero éxito no se mide por lo que tienes, sino por cómo respondes cuando todo parece perdido. Mi papá era exitoso cuando tenía dinero, pero usted es exitosa porque nunca se rinde, sin importar dónde empiece». Sus palabras me conmovieron profundamente. «Isabela, tu familia va a salir adelante. Tienen algo que el dinero no puede comprar: amor, unidad y ahora, experiencia. Eso los hará más fuertes». Durante este tiempo, Sofía había estado observando todo desde la universidad. Un fin de semana que vino a casa, me dijo: «Mamá, ver cómo ayudaste a la familia de Isabela me hizo entender algo que no sabía que necesitaba». «¿Entender? ¿Qué cosa?» «Que tu verdadero éxito no está en cuánto dinero has ganado o en qué también inviertes. Tu verdadero éxito está en cómo usas todo lo que has aprendido para ayudar a otros». Tenía razón. Durante los siguientes meses, comencé a recibir más llamadas de familias en crisis financiera. Algunas habían escuchado sobre mi trabajo con los Martínez, otras habían sido referidas por la escuela o por clientes anteriores. Me di cuenta de que había encontrado mi verdadera vocación. No solo hacer dinero a través de inversiones, sino enseñar a otros cómo recuperarse financieramente. Decidí expandir mi empresa para incluir un servicio de recuperación financiera, ofreciendo consultoría gratuita o a bajo costo para familias en crisis. Para financiar esto, mis clientes de altos ingresos pagaban un poco más, subsidiando así el servicio para quienes no podían pagarlo. 6 meses después, recibí una invitación inesperada. El Ministerio de Educación me invitaba a presentar mi historia en la Conferencia Nacional de Educación Financiera, dirigida a educadores de todo el país. «Queremos que compartas tu metodología para enseñar inversiones a personas sin formación financiera», me explicó la coordinadora del evento. «Tu enfoque ha demostrado resultados extraordinarios y creemos que podría replicarse en otras ciudades». La conferencia se llevó a cabo en la capital del país. Era la primera vez que viajaba por trabajo, la primera vez que me alojaba en un hotel de 5 estrellas, la primera vez que mi historia sería escuchada por centenares de educadores y funcionarios gubernamentales. Mi presentación se tituló «De la limpieza a las inversiones: cómo la adversidad personal puede convertirse en metodología educativa». Expliqué mi sistema paso a paso: cómo identificar oportunidades de inversión usando observación práctica del mercado, cómo minimizar riesgos a través de diversificación inteligente y cómo mantener disciplina emocional durante las fluctuaciones del mercado. Pero la parte más importante de mi presentación no fue sobre técnicas de inversión, fue sobre algo mucho más fundamental: cómo la educación financiera puede transformar no solo la situación económica de una persona, sino su autoestima, sus relaciones familiares y su perspectiva sobre lo que es posible en la vida. Cuando comencé este viaje, les dije a los educadores: «Mi hija creía que yo solo servía para limpiar. Yo también lo creía. El problema no era que limpiar oficinas fuera degradante. El problema era que ambas habíamos aceptado que eso era todo lo que yo podía hacer. La educación financiera me dio las herramientas para demostrar que siempre hay más potencial en nosotros de lo que creemos». Después de mi presentación, una educadora se acercó a mí. Era una mujer mayor, con años de experiencia enseñando matemáticas en escuelas públicas. «Carmen», me dijo, «tu historia me recuerda por qué elegí ser educadora. Durante años he visto estudiantes de familias humildes que creen que ciertos tipos de éxito no son para ellos. Tu metodología podría cambiar eso». Esa conversación plantó una semilla en mi mente. Durante el vuelo de regreso a casa, comencé a diseñar un programa educativo más amplio, uno que pudiera ser implementado en escuelas públicas para enseñar educación financiera básica a estudiantes de familias trabajadoras. Cuando llegué a casa, encontré a Sofía esperándome con una sonrisa enorme y una botella de champán. «¿Qué celebramos?», pregunté. «Mamá, mientras estabas en la conferencia, recibí una llamada de mi universidad. Me ofrecieron una beca de investigación para estudiar metodologías no convencionales de educación financiera. Quieren que estudie tu sistema y ayude a desarrollar un plan de estudios que pueda ser enseñado en universidades». No podía creer lo que estaba escuchando. Mi hija,
que una vez se avergonzó de mi trabajo, ahora quería estudiar y formalizar académicamente todo lo que yo había aprendido de manera autodidacta. Sofía, eso es increíble, pero ¿estás segura de que quieres basar tu investigación académica en el trabajo de tu madre? Mamá, me dijo con seriedad, durante años me avergonzaba porque pensaba que no tenías educación formal. Ahora me doy cuenta de que tienes algo mucho más valioso, experiencia real, resultados comprobados y la capacidad de enseñar conceptos complejos de manera que cualquier persona pueda entenderlos. Eso es lo que la educación financiera realmente necesita. Trabajando juntas durante el siguiente año, Sofía y yo desarrollamos el método Carmen de educación financiera. Combinaba mi experiencia práctica con su formación académica formal, creando un sistema que era tanto riguroso como accesible. El método incluía 5 componentes principales: observación del mercado cotidiano, enseñar a las personas a identificar oportunidades de inversión a través de su experiencia como consumidores, matemáticas básicas de inversión, cálculos simples que cualquier persona con educación secundaria podía realizar, psicología de la inversión, cómo controlar las emociones durante las fluctuaciones del mercado, diversificación práctica, cómo distribuir riesgos sin necesidad de instrumentos financieros complejos, y planificación de recuperación, cómo reconstruirse financieramente después de pérdidas o crisis. La primera prueba piloto del método se realizó en 3 escuelas públicas de la ciudad. Los resultados fueron extraordinarios. Después de 6 meses de educación, el 75% de los estudiantes había comenzado algún tipo de ahorro sistemático y el 50% había hecho su primera pequeña inversión. Más importante aún, las encuestas mostraron que los estudiantes habían desarrollado una nueva perspectiva sobre sus propias posibilidades futuras. Muchos que antes veían las finanzas como algo solo para gente rica, ahora entendían que la educación financiera era una herramienta accesible para cualquier persona dispuesta a aprender. Un año después del lanzamiento del programa piloto, recibí otra llamada inesperada. Esta vez era del Banco Central del país. Señora Carmen, me dijo el director de Educación Financiera Nacional, hemos estado siguiendo los resultados de su programa educativo. Queremos contratarla como consultora para desarrollar un programa nacional de educación financiera basado en su metodología. Era una oportunidad increíble, pero también abrumadora. Un programa nacional significaría impactar la educación de millones de estudiantes en todo el país. ¿Puedo pensarlo y darle una respuesta la próxima semana?, pregunté. Por supuesto, pero permíteme decirte por qué creemos que eres la persona ideal para esto, continuó. La mayoría de los programas de educación financiera están diseñados por académicos que nunca han tenido problemas financieros reales, o por gente rica que no recuerda cómo es empezar desde abajo. Tú tienes algo único, credibilidad con las personas que más necesitan esta educación. Esa noche, Sofía y yo discutimos la oferta durante horas. Era una oportunidad de impactar positivamente la vida de millones de personas, pero también significaría cambiar completamente mi vida nuevamente. Mamá, me dijo Sofía finalmente, ¿recuerdas lo que me dijiste sobre cómo las oportunidades a veces vienen disfrazadas de desafíos? Tenía razón. Acepté la posición. Durante los siguientes 2 años, trabajé con un equipo de educadores, psicólogos y economistas para adaptar el método Carmen a una escala nacional. Viajamos por todo el país, capacitando maestros, desarrollando materiales educativos y estableciendo métricas para medir el impacto del programa. El programa se lanzó oficialmente con el nombre Educación Financiera para Todos, y en su primer año alcanzó a más de 500,000 estudiantes en 200 ciudades. Los resultados preliminares mostraron mejoras significativas no solo en conocimientos financieros, sino también en autoestima y aspiraciones futuras de los estudiantes. Un día, mientras revisaba reportes de impacto del programa, recibí una carta que me hizo llorar. Era de una estudiante de 17 años en una ciudad pequeña del interior. Estimada señora Carmen, decía la carta, mi nombre es Ana, y quería contarle cómo su programa cambió mi vida. Mi mamá limpia casas, igual que usted limpiaba oficinas antes. Siempre pensé que yo también terminaría limpiando casas, porque eso era todo lo que conocía. Después de tomar su clase de educación financiera, comencé a ahorrar los 5 pesos que me daba mi mamá para el recreo cada día. En 6 meses, ahorré suficiente para hacer mi primera inversión pequeña. No es mucho dinero, pero por primera vez en mi vida, siento que tengo control sobre mi futuro financiero.
Más importante, ahora sé que puedo ser más de lo que otros esperan de mí, igual que usted. Gracias por enseñarnos que nunca es demasiado temprano para comenzar a construir nuestros sueños. Esa carta me recordó por qué había empezado todo este viaje. No había sido por el dinero, ni por el reconocimiento, ni siquiera por demostrar algo a mi hija. Había sido por esa sensación de descubrir potencial oculto, de romper las limitaciones que otros nos imponen y que nosotros mismos aceptamos. 3 años después del lanzamiento nacional del programa, fui invitada a hablar en la Conferencia Internacional de Educación Financiera en Suiza. Era surreal. Una mujer que había comenzado limpiando oficinas ahora representaba a su país en un foro internacional, compartiendo metodologías educativas con expertos de todo el mundo. Mi presentación se tituló La educación financiera como transformación social: cómo las crisis personales pueden convertirse en soluciones sistemáticas. Hablé sobre cómo mi experiencia personal había evolucionado hacia una metodología que ahora estaba siendo implementada no solo en mi país, sino también siendo estudiada para implementación en otros países de América Latina. Durante la sesión de preguntas, un profesor de Harvard me preguntó: Carmen, ¿cuál crees que es el elemento más importante de tu metodología que la diferencia de otros programas de educación financiera? La credibilidad emocional, respondí sin dudarlo. Cuando enseñas educación financiera desde una perspectiva de alguien que ha tenido dinero siempre, los estudiantes de familias trabajadoras sienten que no es relevante para ellos. Cuando enseñas desde la experiencia de haber empezado desde abajo, de haber cometido errores, de haber enfrentado crisis reales, los estudiantes sienten que si tú pudiste, ellos también pueden. Después de la conferencia, varios países expresaron interés en implementar versiones adaptadas del método Carmen en sus sistemas educativos. Era algo que nunca había imaginado. Mi historia personal convirtiéndose en un modelo educativo internacional. Cuando regresé a casa, Sofía me recibió con noticias emocionantes. Había terminado su maestría en educación financiera y había sido aceptada en un programa de doctorado en una universidad prestigiosa de Estados Unidos. Mamá, me dijo, quiero que sepas que mi tesis doctoral va a ser sobre el impacto socioeconómico de la educación financiera no formal. Básicamente, voy a estudiar académicamente todo lo que tú has logrado prácticamente. Era increíble cómo las cosas habían cambiado. La misma hija que una vez se avergonzó de mi trabajo, ahora iba a dedicar años de estudio académico a formalizar y expandir lo que yo había desarrollado a través de experiencia y determinación. Sofía, le dije, estoy muy orgullosa de ti, pero quiero que sepas algo importante. No importa qué tan alto llegues académicamente, nunca olvides que el conocimiento más valioso a menudo viene de la experiencia real, del contacto directo con los problemas que estás tratando de resolver. Lo sé, mamá. Eso es exactamente lo que quiero estudiar. Cómo combinar la experiencia práctica con la investigación académica para crear soluciones más efectivas. 5 años después de aquel momento doloroso, cuando Sofía me dijo que solo servía para limpiar, estábamos paradas juntas en el escenario del Centro de Convenciones Nacional, presentando conjuntamente nuestro trabajo en el Simposio Nacional de Innovación Educativa. La audiencia incluía ministros de educación, rectores de universidades, directores de organizaciones internacionales y centenares de educadores de todo el continente. Sofía, ahora con su doctorado completado, presentó la investigación académica que validaba la efectividad del método. Yo presenté los resultados prácticos. Más de 2 millones de estudiantes impactados, tasas de ahorro juvenil aumentadas en un 300% en las comunidades donde se implementó el programa, y una nueva generación de jóvenes de familias trabajadoras que veían la educación financiera como una herramienta accesible. Hace 6 años, dije al final de mi presentación, mi hija me dijo que solo servía para limpiar. Tenía razón, yo era muy buena limpiando, pero resulta que también servía para enseñar, para inspirar, para desarrollar metodologías educativas y para demostrar que nunca es demasiado tarde para descubrir nuevos aspectos de nosotros mismos. Miré a Sofía, que estaba radiante de orgullo. Mi hija ahora sabe que yo siempre serví para mucho más que limpiar. Pero más importante, ella ahora sabe que cada persona tiene múltiples potenciales esperando ser descubiertos y que nuestra responsabilidad como educadores es ayudar a otros a descubrir esos potenciales. La ovación de pie duró 5 minutos. Pero el momento más especial no fue el aplauso del público, sino cuando Sofía se acercó al micrófono para hacer un comentario final. Quiero terminar con algo personal, dijo.
Durante años me avergoncé de que mi madre limpiara oficinas. Ahora entiendo que me avergonzaba de lo equivocado. No había nada vergonzoso en el trabajo honesto de mi madre. Lo vergonzoso era mi incapacidad de ver todo su potencial, mi falta de fe en lo que ella podía lograr. Miró hacia la audiencia y continuó. Mi madre me enseñó que las crisis pueden convertirse en catalizadores, que las palabras hirientes pueden transformarse en motivación y que nunca es demasiado tarde para reinventarse. Pero lo más importante que me enseñó es que el verdadero éxito se mide por cuántas vidas puedes impactar positivamente con lo que has aprendido. Esa noche, en la cena de gala del simposio, me senté junto a una mujer que se presentó como directora de educación de la UNESCO para América Latina. Carmen, me dijo, hemos estado siguiendo tu trabajo durante los últimos años. Queremos proponerte algo muy especial. ¿Qué cosa?, pregunté, intrigada. La UNESCO quiere financiar la expansión internacional del método Carmen. Específicamente, queremos implementar programas piloto en 10 países de África y Asia, donde la falta de educación financiera es una barrera significativa para el desarrollo económico. Era una propuesta increíble, pero también intimidante. Significaría trabajar en culturas completamente diferentes, con idiomas que no hablaba, en contextos económicos que no conocía completamente. Tendría que viajar mucho, le dije, pensando en todas las implicaciones. Por supuesto, pero también tendrías un equipo internacional de apoyo, traductores, especialistas locales y recursos ilimitados para adaptar tu metodología a cada contexto cultural. Le pedí tiempo para considerarlo, pero en mi corazón ya sabía cuál sería mi respuesta. 2 meses después, estaba en mi primer avión hacia Ghana, África, para comenzar la implementación del programa internacional. Sofía había decidido tomar un año sabático de su programa postdoctoral para acompañarme y documentar todo el proceso para su investigación. El primer día en Accra, la capital de Ghana, visitamos una escuela en un barrio muy humilde. Los estudiantes, de entre 14 y 18 años, nos recibieron con curiosidad y cierto escepticismo. La directora de la escuela nos había advertido que muchos de estos jóvenes trabajaban después de clases para ayudar a sus familias y que veían la educación formal como algo desconectado de sus realidades inmediatas. Buenos días, les dije a través de una traductora. Me llamo Carmen y vengo de muy lejos para compartir con ustedes algo que aprendí sobre el dinero y las oportunidades. Un estudiante levantó la mano. Señora, ¿usted es rica? La pregunta me hizo sonreír. Ahora tengo más dinero de lo que tenía antes, pero no siempre fue así. Hasta hace pocos años, yo trabajaba limpiando oficinas para ganarme la vida. Los estudiantes intercambiaron miradas sorprendidas. Claramente, no esperaban que una consultora internacional de la UNESCO tuviera ese trasfondo. ¿Cómo pasó de limpiar oficinas a trabajar con la UNESCO?, preguntó una estudiante. Les conté mi historia, adaptándola al contexto local. Hablé sobre cómo las palabras de mi hija me motivaron a probar que podía hacer más, sobre mis horas estudiando en la biblioteca, sobre mis primeras inversiones pequeñas, sobre cómo había aprendido que la educación financiera podía cambiar no solo situaciones económicas, sino perspectivas de vida completas. Lo más importante que quiero que entiendan, les dije al final, es que no importa de dónde vengan o cuál sea su situación familiar actual. Si yo pude aprender sobre inversiones y cambiar mi vida a los 42 años, ustedes pueden hacerlo a los 15, 16, 17 años. Tienen mucho más tiempo y oportunidades de las que yo tenía. Una estudiante llamada Akosua levantó la mano. Pero señora Carmen, aquí no tenemos computadoras como ustedes. No tenemos acceso a Internet todo el tiempo. ¿Cómo podemos aprender sobre inversiones? Era una pregunta crucial que me hizo pensar profundamente sobre cómo adaptar mi metodología a realidades económicas muy diferentes. Akosua, excelente pregunta, respondí. La educación financiera no empieza con computadoras o Internet. Empieza con observación y matemáticas básicas. ¿Ustedes van al mercado con sus familias? Varios estudiantes asintieron. Perfecto. El mercado es su primera escuela de economía. Observen qué productos se venden más rápido, cuáles tienen mejor margen de ganancia, cómo cambian los precios según la temporada. Eso es análisis de mercado básico. Durante las siguientes semanas, trabajé con los maestros locales para adaptar completamente el método Carmen al contexto ghanés. En lugar de hablar sobre acciones de empresas multinacionales, hablamos sobre cómo invertir en cooperativas agrícolas locales. En lugar de usar aplicaciones financieras digitales, desarrollamos sistemas de ahorro comunitario basados en tradiciones locales,
pero con principios de inversión modernos. Los resultados fueron fascinantes. Los estudiantes ganeses mostraron una comprensión intuitiva de conceptos como diversificación de riesgos y análisis de mercado, aplicándolos a contextos que conocían perfectamente: agricultura, comercio local y economía familiar. Después de 3 meses en Ghana, nos trasladamos a Bangladesh, luego a Filipinas, después a Perú. En cada país, la historia central seguía siendo la misma. Nunca es demasiado tarde para aprender. Nunca es demasiado temprano para empezar. Y la educación financiera puede ser una herramienta poderosa de transformación social. Pero cada implementación requería adaptaciones culturales y económicas específicas. En Bangladesh, trabajamos con mujeres microempresarias. En Filipinas, nos enfocamos en estudiantes de familias pescadoras. En Perú, adaptamos el programa para comunidades indígenas en las montañas. Un año después de comenzar el proyecto internacional, regresé a casa con un corazón lleno y una perspectiva completamente nueva sobre el impacto global que podía tener la educación financiera accesible. Sofía había documentado todo meticulosamente, y su investigación sobre la adaptación transcultural de metodologías educativas financieras se convirtió en la base para varios artículos académicos que fueron publicados en revistas internacionales. «Mamá», me dijo una noche mientras organizábamos fotos y videos de nuestro año de viajes, ¿te das cuenta de lo extraordinario que has logrado? ¿Qué quieres decir? Empezaste tratando de demostrar a tu hija adolescente que eras más que una mujer de limpieza. Ahora tienes una metodología educativa que está siendo implementada en 1990 múltiples continentes, impactando las vidas de millones de jóvenes. Tenía razón, pero para mí, el logro más importante seguía siendo algo mucho más personal y simple. Sofía, le dije, lo más extraordinario que he logrado no es el reconocimiento internacional o los programas educativos. Lo más extraordinario es que tú y yo recuperamos nuestra relación, que aprendiste a verme completamente en lugar de solo ver mi trabajo, y que ahora trabajamos juntas como un equipo. Mamá, tengo algo que confesarte, dijo Sofía súbitamente. Durante todos estos años, desde aquel día terrible cuando te dije que solo servías para limpiar, he estado cargando una culpa enorme. A veces me pregunto cómo habrían sido las cosas si yo nunca hubiera dicho esas palabras crueles. La miré con ternura. Sofía, si no me hubieras dicho esas palabras, tal vez nunca habría descubierto todo lo que era capaz de hacer. A veces las heridas más profundas nos fuerzan a crecer de maneras que nunca habríamos explorado. De otra forma, ¿no te arrepientes de nada? ¿De los años perdidos? ¿De todo el potencial que no desarrollaste antes? ¿Arrepentirme? Consideré la pregunta cuidadosamente. Mira todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos aprendido, toda la gente que hemos ayudado. Si hubiera descubierto mi pasión por las finanzas a los 20 años, tal vez habría sido exitosa individualmente, pero nunca habría desarrollado esta comprensión profunda de lo que significa empezar desde cero. Nunca habría tenido esta credibilidad con personas que están luchando financieramente. ¿Entonces crees que todo pasó exactamente como debía pasar? Creo que cada experiencia, incluso las más dolorosas, pueden convertirse en fuentes de fuerza y sabiduría si decidimos usarlas constructivamente. Tus palabras hirientes se convirtieron en el catalizador para todo lo bueno que vino después. 5 años después de nuestro proyecto internacional con la UNESCO, recibí una invitación que cerró un círculo de manera hermosa e inesperada. Era del Colegio San Patricio, la misma escuela donde todo había comenzado, donde Sofía había sentido vergüenza de presentarme, donde posteriormente había recibido el premio como mejor inversora del año. Carmen, me dijo la directora por teléfono, quiero invitarte a algo muy especial. Estamos inaugurando el Centro Carmen Rodríguez de Educación Financiera, un espacio permanente dedicado a enseñar. Mi hija me dijo, solo sirves para limpiar, hasta que su escuela me premió como la mejor inversora. Me llamo Carmen, tengo 42 años, y durante los últimos 15 he trabajado limpiando oficinas. Cada madrugada me levanto a las 5 para llegar a mi primer trabajo a las 6. Limpio 3 edificios diferentes antes de que la ciudad despierte completamente. Mi uniforme es siempre el mismo, pantalón azul marino, camisa blanca y zapatos cómodos que he reemplazado tantas veces que ya perdí la cuenta. Mi hija Sofía tiene 16 años y estudia en el Colegio San
a Patricio, uno de los más prestigiosos de la ciudad. Conseguí que la aceptaran gracias a una beca parcial por sus excelentes calificaciones, pero aún así tengo que pagar una mensualidad que representa casi la mitad de mis ingresos. No me importa. Haría cualquier cosa por darle las oportunidades que yo nunca tuve. El problema es que Sofía se avergüenza de mí. Lo sé por la forma en que evita presentarme a sus amigas, por cómo cambia de tema cuando preguntan a qué se dedica su madre. La semana pasada, cuando fui a dejarle el almuerzo que había olvidado, la vi hablando con un grupo de compañeras cerca de la entrada. Me acerqué con una sonrisa, pero ella me vio venir, y su expresión cambió completamente. «¿Qué haces aquí?», me preguntó con voz tensa, mirando nerviosamente a sus amigas. «Se te olvidó el almuerzo, mi amor», le dije, extendiendo la bolsa térmica que había preparado con tanto cariño esa mañana. Una de sus amigas, una chica rubia con uniforme impecable, preguntó: «Sofía, ¿quién es ella?». Vi cómo mi hija luchaba internamente. Sus mejillas se enrojecieron y tartamudeó. Es mi empleada doméstica». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. No dije nada. Simplemente dejé el almuerzo en sus manos y me alejé, sintiendo las miradas curiosas de las otras chicas clavadas en mi espalda. Esa noche, cuando llegué a casa después de mi último turno de limpieza, encontré a Sofía haciendo tarea en la mesa de la cocina. «Sofía, necesitamos hablar», le dije, cansada pero decidida. Ella ni siquiera levantó la vista de sus libros. «Estoy ocupada, mamá. Me presentaste como tu empleada doméstica». Ahora sí me miró, y en sus ojos vi una mezcla de desafío y vergüenza. «¿Y qué querías que dijera? ¿Que mi mamá limpia baños para vivir?». Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir. «Eso es exactamente lo que soy, Sofía. Soy tu madre que trabaja honradamente para darte lo mejor». «¿Lo mejor?», se rió con amargura. «Mamá, mis amigas tienen madres que son doctoras, abogadas, empresarias. Sus padres las llevan de vacaciones a Europa. Yo tengo que mentir sobre dónde vivo, porque me da vergüenza que vengan a este departamento. Vivimos en un pequeño apartamento de 2 habitaciones, en un barrio de clase media baja. No es lujoso, pero está limpio y tiene todo lo necesario. He trabajado duro para mantenerlo así. Solo sirves para limpiar», continuó Sofía, y esas palabras se clavaron en mi corazón como dagas. «¿No entiendes que eso me avergüenza? ¿No? ¿Podrías haber estudiado algo mejor? ¿No podrías haber hecho algo más con tu vida?». Me quedé en silencio, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Sofía recogió sus libros y se fue a su habitación, dejándome sola en la cocina con el eco de sus palabras resonando en mi cabeza. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todo lo que había sacrificado por ella. Cuando tenía 26 años y descubrí que estaba embarazada, el padre de Sofía desapareció de nuestras vidas. Tuve que dejar mis estudios de contabilidad en 3er año para trabajar y mantenerla. Acepté trabajos de limpieza porque pagaban mejor que otros empleos que no requerían título universitario. Durante todos estos años, cada peso que gané fue para ella: su educación, su ropa, sus libros, sus actividades extracurriculares. Yo usaba la misma ropa durante años, compraba marcas genéricas en el supermercado y caminaba kilómetros para ahorrar en transporte. Todo para que ella pudiera tener lo que yo no tuve. Pero algo cambió en mí esa noche. Una determinación que no había sentido en años comenzó a crecer en mi pecho. Si Sofía creía que solo servía para limpiar, le demostraría que estaba equivocada. Al día siguiente, después de terminar mi turno matutino, me dirigí a la biblioteca pública. Hacía años que no pisaba una, pero recordaba dónde estaba. Me senté frente a una computadora y comencé a investigar sobre inversiones, mercado de valores y educación financiera. Al principio, todo me parecía confuso y abrumador, pero tengo algo que los años de trabajo duro me enseñaron: persistencia. Durante las siguientes semanas, establecí una rutina. Después de mi primer turno de limpieza, iba a la biblioteca durante 2 horas antes de ir a mi segundo trabajo. Leía artículos, veía videos educativos, tomaba notas en un cuaderno gastado que había encontrado en casa. Aprendí sobre acciones, bonos, fondos de inversión, análisis técnico y fundamental. Descubrí que tenía una facilidad natural para entender los números y las tendencias del mercado. Tal vez eran todos esos años calculando exactamente cuánto dinero necesitaba para cada gasto, optimizando cada peso, lo que me había dado esta habilidad sin que me diera cuenta. Un mes después, abrí mi primera cuenta de inversión, con los $200 que había ahorrado de mis propinas de limpieza. Era una cantidad ridículamente pequeña comparada con los grandes inversores, pero era mi comienzo. Comencé invirtiendo en acciones de
empresas que conocía y entendía, aplicando todo lo que había aprendido. Mi primera inversión fue en una empresa de productos de limpieza. Conocía sus productos mejor que nadie, sabía cuáles funcionaban y cuáles no, entendía el mercado desde la perspectiva del consumidor final. La acción subió un 15% en 2 semanas. Sofía no sabía nada de esto. En casa, seguía tratándome con esa mezcla de desdén y condescendencia que me partía el corazón. Cuando llegaba de la biblioteca, ella asumía que venía de trabajar. Nunca preguntaba sobre mi día, y yo no se lo contaba. Mis inversiones comenzaron a crecer. Reinvertía todas las ganancias, viviendo con el mismo presupuesto austero de siempre. Leía hasta altas horas sobre nuevas oportunidades de inversión. Analizaba reportes financieros. Seguía las noticias económicas. Mi cuaderno se llenó de notas, gráficos dibujados a mano y cálculos. 3 meses después, mi portafolio había crecido a $800. No era mucho dinero, pero era 4 veces mi inversión inicial. Más importante aún, había desarrollado una comprensión profunda del mercado que me sorprendía incluso a mí misma. Un día, mientras limpiaba las oficinas de una empresa de consultoría financiera, escuché a 2 ejecutivos discutiendo sobre una inversión problemática. Sin pensarlo, me detuve en mi trabajo. «Disculpen», dije tímidamente. Los 2 hombres me miraron sorprendidos. Una mujer de la limpieza interrumpiendo su conversación no era algo que esperaran. ¿Sí?, preguntó uno de ellos con cierta irritación. Escuché que estaban hablando sobre las acciones de Tecnofuturo. No es mi lugar decirlo, pero creo que deberían considerar vender antes de que publiquen los resultados del próximo trimestre. Los 2 ejecutivos intercambiaron miradas. «¿Y por qué piensas eso?», preguntó el otro, ahora más curioso que molesto. Expliqué mi análisis basado en los reportes trimestrales anteriores, las tendencias del sector tecnológico y algunos indicadores técnicos que había estado siguiendo. Hablé durante 5 minutos, citando números y fechas de memoria. Cuando terminé, hubo un silencio incómodo. Finalmente, uno de ellos dijo: «¿Cómo sabes todo eso?». «He estado estudiando», respondí simplemente, y volví a mi trabajo de limpieza. 2 semanas después, las acciones de Tecnofuturo cayeron un 22%, después de reportar pérdidas inesperadas. Uno de los ejecutivos me buscó ese día. «Tenías razón sobre Tecnofuturo», me dijo. «¿Cómo te llamas?». «Carmen», respondí. «Carmen, ¿has considerado trabajar en finanzas?». Me reí, pero no con amargura. «No tengo título universitario, pero tienes algo más valioso: instinto y conocimiento real del mercado. ¿Te interesaría hacer algunas consultas para nosotros?». «Por supuesto. Te pagaríamos». Esa fue mi primera oportunidad como consultora financiera informal. Comencé asesorando a pequeños inversores en la empresa donde limpiaba, siempre después de terminar mi trabajo de limpieza. Mis predicciones resultaron ser acertadas en un 80% de los casos, algo extraordinario incluso para analistas con años de experiencia. Mi reputación comenzó a crecer discretamente. Otros empleados de la empresa empezaron a pedirme consejos sobre sus inversiones. Siempre les cobraba muy poco, pero las pequeñas ganancias se sumaban. Más importante aún, mi propio portafolio siguió creciendo. Para el 6º mes, había convertido mis $200 iniciales en $5,000. No, se lo dije a Sofía. Ella seguía llegando a casa quejándose de lo embarazosa que era su vida, de cómo sus amigas tenían madres exitosas, mientras la suya solo sabía limpiar. Un día, su mejor amiga Isabela vino a casa a hacer un proyecto escolar. Era la primera vez que Sofía traía a alguien a nuestro apartamento, y pude ver lo nerviosa que estaba. Se disculpó con Isabela por el humilde lugar, como si fuera algo de lo que avergonzarse. «Tu mamá parece muy amable», comentó Isabela durante la cena. «Sí, está bien», respondió Sofía sin mucho entusiasmo. «Mi mamá dice que las madres trabajadoras son las más fuertes. La tuya trabaja muy duro para darte una buena educación». Sofía cambió rápidamente de tema, pero pude ver que las palabras de Isabela la habían hecho reflexionar un poco. Esa noche, después de que Isabela se fuera, Sofía vino a la cocina donde yo estaba revisando algunos reportes financieros en mi computadora portátil vieja. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, genuinamente curiosa por primera vez en meses. Cerré rápidamente la computadora. «Nada importante. Solo algunas cosas». «¿Qué tipo de cosas?». «Cosas de trabajo». Mentí, no queriendo entrar en detalles. Se quedó parada ahí unos momentos, como si quisiera decir algo más, pero finalmente se fue a su habitación. Mi trabajo como consultora informal siguió creciendo. Algunos clientes comenzaron a recomendarme a otros, y pronto estaba asesorando a una docena de personas sobre sus inversiones. Seguía trabajando limpiando oficinas, pero ahora también dedicaba las tardes a analizar mercados
y preparar reportes para mis clientes. Mis propias inversiones habían alcanzado los $15,000. Era más dinero del que había tenido en mi vida, pero seguía viviendo exactamente igual. No quería que nada cambiara hasta estar segura de hacia dónde me dirigía. Un día, mientras limpiaba la oficina del director ejecutivo de la empresa de consultoría, él entró inesperadamente. «Carmen, ¿verdad?», me dijo. «He escuchado cosas interesantes sobre ti». Me enderecé, sosteniendo el trapo de limpieza. «Señor, mis empleados me han contado que das consejos de inversión muy acertados. ¿Es cierto? Les he ayudado con algunas cosas», admití. Se sentó en su escritorio y me gesticuló para que me sentara en la silla frente a él. Me sentí extraña, una mujer de la limpieza sentándose en la elegante oficina ejecutiva, pero él insistió. «Cuéntame sobre tu formación en finanzas». «No tengo formación formal», le dije honestamente. «Todo lo que sé lo he aprendido por mi cuenta». «¿Y cómo empezaste?». Le conté sobre mi hija, sobre cómo sus palabras me habían motivado a probar que podía ser más que solo alguien que sirve para limpiar. Le hablé sobre mis horas en la biblioteca, mis primeras inversiones, cómo había desarrollado mi método de análisis. Cuando terminé, él se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente dijo: «Carmen, quiero ofrecerte una posición en nuestra empresa, como analista junior, de inversiones». Mi corazón se aceleró. «Señor, yo no tengo título. Tienes algo mejor, tienes resultados, y tienes hambre de aprender. Te ofrezco un salario que es el triple de lo que ganas limpiando, más comisiones por las inversiones exitosas que manejes». Era la oportunidad de mi vida. Acepté sin dudarlo. Mi primera semana como analista de inversiones fue abrumadora pero emocionante. Tenía mi propia oficina pequeña, una computadora moderna y acceso a todas las herramientas de análisis financiero que antes solo podía soñar con usar. Más importante aún, tenía la oportunidad de demostrar de qué era capaz. Sofía notó que llegaba a casa más tarde, pero asumió que había conseguido más trabajos de limpieza. No me preguntó detalles, y yo no se los ofrecí. Quería esperar el momento adecuado para contarle la verdad. Mi desempeño en la nueva posición superó todas las expectativas. En mi primer mes, las inversiones que recomendé generaron ganancias del 25% para los clientes. Mi jefe estaba impresionado, y pronto me asignaron clientes más importantes con portafolios más grandes. Paralelamente, seguí haciendo crecer mis propias inversiones. Para el 10º mes desde que comencé esta aventura, mi portafolio personal había alcanzado los $50,000. Era una cantidad que jamás pensé que podría tener. Todo cambió cuando la escuela de Sofía anunció su programa anual de padres emprendedores. Era un evento donde los padres exitosos en los negocios venían a hablar con los estudiantes sobre emprendimiento e inversión. Sofía llegó a casa con la circular, leyéndola con expresión amarga. «Mira esto», me dijo, arrojando el papel sobre la mesa. «Van a venir todos los papás exitosos a hablar de sus empresas y sus inversiones. Isabela dice que su papá va a hablar de su empresa de tecnología. María dice que su mamá va a presentar sobre su cadena de restaurantes». Tomé la circular y la leí cuidadosamente. Al final, había una sección que me llamó la atención. «La escuela también premiará al padre o madre que haya demostrado el mayor crecimiento en inversiones durante el último año, basado en documentación verificable de sus portafolios». «¿Y?», pregunté. «¿Y qué?». Sofía me miró con exasperación. «Obviamente tú no puedes participar. No tienes empresa, no tienes inversiones. Solo…». Se detuvo, pero supe lo que iba a decir. «Solo sirvo para limpiar». Terminé la frase por ella. «No quise decir eso», murmuró, pero ambas sabíamos que sí había querido decirlo. Esa noche tomé una decisión. Era hora de que Sofía supiera la verdad. Al día siguiente, después del trabajo, preparé todos mis documentos, los estados de cuenta de mi portafolio de inversiones, las cartas de recomendación de mis clientes, los reportes de mis análisis de mercado, mi contrato de trabajo como analista de inversiones. Lo organicé todo cuidadosamente en una carpeta. Cuando Sofía llegó de la escuela, le pedí que se sentara conmigo en la mesa de la cocina. «Sofía, hay algo que necesito contarte», comencé. «Mamá, estoy cansada. ¿Puede esperar?». «No. No puede esperar», dije con firmeza. «Va a participar en el programa de padres emprendedores de tu escuela». Se rió. «Mamá, ya hablamos de esto. Tú no puedes», la interrumpí abriendo la carpeta y poniendo el primer documento frente a ella. Era el estado de cuenta más reciente de mi portafolio de inversiones, que ahora había crecido a $62,000. Sofía miró el papel, parpadeó varias veces y lo volvió a mirar. «¿Qué es esto?». «Es mi portafolio de inversiones», le dije calmadamente. «Eso no es posible», susurró. «Tú no tienes dinero para invertir. Tú solo sirvo para limpiar». La miré directamente a los ojos. «Sofía, durante los últimos 10 meses,
He estado construyendo un portafolio de inversiones que ha crecido más de 30.000%. También trabajo como analista de inversiones en Corporación Financiera del Pacífico. Le mostré mi contrato de trabajo, mis cartas de 1900 recomendación y los reportes de desempeño que mostraban que mis recomendaciones de inversión tenían una tasa de éxito del 85%. Sofía tomó cada documento con manos temblorosas, leyéndolos en silencio. Su expresión cambió gradualmente de incredulidad a asombro, y finalmente a algo que no había visto en sus ojos en mucho tiempo: respeto. ¿Por qué no me dijiste?, preguntó finalmente, con voz muy pequeña. Porque me dijiste que solo servía para limpiar, respondí. Quería demostrarte que estabas equivocada. Pero, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo aprendiste todo esto? Le conté toda la historia, desde esa noche dolorosa cuando me dijo esas palabras hirientes, hasta mis horas en la biblioteca, mis primeras inversiones, mi trabajo como consultora informal y, finalmente, mi posición actual como analista de inversiones. Sofía, le dije al final, nunca dejé de ser una mujer que limpia oficinas. Eso sigue siendo parte de quien soy, y no me avergüenzo de ello. Pero también, soy mucho más que eso. Siempre lo he sido. El problema no era que yo no fuera suficiente. El problema era que tú no podías ver todo lo que yo era capaz de ser. Sofía comenzó a llorar. Mamá, lo siento mucho. Soy horrible. Eres increíble. Y yo fui tan cruel contigo. No eres horrible, le dije, abrazándola. Eres una adolescente que está aprendiendo sobre el mundo y sobre el valor real de las personas. Pero quiero que entiendas algo. El trabajo honesto nunca es motivo de vergüenza. Da igual si limpias oficinas, si vendes en una tienda o si eres directora ejecutiva de una empresa. Lo que importa es la dignidad, el esfuerzo y cómo tratas a las personas. Esa noche, Sofía y yo llenamos juntas la aplicación para el programa de Padres Emprendedores. Incluimos toda la documentación de mi portafolio de inversiones y mi trayectoria profesional reciente. Una semana después, recibí una llamada de la directora de la escuela. Señora Carmen, me dijo, hemos revisado su aplicación para el programa de Padres Emprendedores y estamos verdaderamente impresionados. Su crecimiento en inversiones es extraordinario. De hecho, usted ha tenido el mayor porcentaje de crecimiento de todos los participantes. Mi corazón se aceleró. ¿En serio? Más que eso, nos gustaría que fuera nuestra oradora principal del evento y queremos otorgarle el premio a la mejor inversora del año. El día del evento llegó más rápido de lo que esperaba. Me puse mi mejor traje, uno que había comprado, especialmente para la ocasión. Era la primera vez en años que me compraba ropa nueva, pero sentía que lo merecía. Cuando llegué a la escuela, Sofía me estaba esperando en la entrada. Me veía con ojos completamente diferentes ahora. Durante las últimas semanas, había estado presumiendo con sus amigas sobre su mamá inversora, contándoles a todos que iba a ser la oradora principal del evento. Mamá, estoy tan orgullosa de ti, me dijo, tomando mi brazo. El auditorio estaba lleno de estudiantes, padres y maestros. Pude ver a otros padres empresarios, el dueño de una cadena de restaurantes, un desarrollador de programas informáticos, una doctora que había abierto su propia clínica, todos exitosos, todos con años de experiencia en sus campos. La directora me presentó. Damas y caballeros, es un honor presentar a nuestra oradora principal y ganadora del premio a la mejor inversora del año, la señora Carmen Rodríguez, quien en menos de un año transformó una inversión inicial de $200,000 en un portafolio de más de $60,000, representando un crecimiento de más de 30.000%. El auditorio estalló en aplausos. Caminé hacia el podio, sintiendo que mis piernas temblaban ligeramente, pero con la cabeza en alto. Buenos días, comencé. Mi nombre es Carmen, y hasta hace 10 meses, mi hija creía que yo solo servía para limpiar. Hubo algunos murmullos en la audiencia. Continué, y tenía razón en parte. Soy muy buena limpiando. He limpiado oficinas durante 15 años. Y lo he hecho con orgullo y dignidad, pero resulta que también sirvo para mucho más. Les conté mi historia, hablé sobre la importancia de nunca dejar de aprender, sobre cómo la determinación puede superar la falta de educación formal, sobre cómo las oportunidades a veces vienen disfrazadas de desafíos personales. Cuando mi hija me dijo esas palabras dolorosas, expliqué, pude haberme rendido, pude haber aceptado que eso era todo lo que yo podía hacer. En cambio, decidí probarle que estaba equivocada, no porque hubiera algo malo en limpiar oficinas, sino porque había mucho más en mí que ni ella ni yo habíamos descubierto todavía. Hablé sobre la importancia de la educación financiera, sobre cómo cualquier persona puede aprender a invertir si está dispuesta a estudiar y tomar riesgos calculados. Compartí algunos de mis métodos de análisis y mis errores más importantes, porque los errores también enseñan. El dinero no es lo más importante que he ganado este año.
dije al final. Lo más importante es el respeto de mi hija. Pero más que eso, es el respeto hacia mí misma. Descubrí que nunca es demasiado tarde para reinventarse, para aprender algo nuevo, para demostrar que somos más de lo que otros creen. Cuando terminé, el auditorio se puso de pie y aplaudió durante varios minutos. Pude ver lágrimas en los ojos de muchas madres y sonrisas de admiración en los rostros de los estudiantes. La directora me entregó un hermoso trofeo de cristal con una inscripción que decía: Carmen Rodríguez, mejor inversora del año, por demostrar que los límites solo existen en nuestra mente. Después del evento, muchos padres se acercaron a felicitarme y a pedirme consejos sobre inversiones. Algunos estudiantes también vinieron a hacerme preguntas sobre cómo había aprendido, especialmente las chicas jóvenes que parecían inspiradas por mi historia. Pero el momento más especial fue cuando Sofía se acercó al podio. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero estaba sonriendo. «Mamá», me dijo frente a todos, «quiero pedirte perdón públicamente. Durante años no supe ver lo extraordinaria que eres. Pensé que el éxito se medía solo por títulos universitarios o trabajos elegantes, pero ahora entiendo que el verdadero éxito se mide por la determinación, el sacrificio y la capacidad de seguir creciendo sin importar la edad o las circunstancias». Me abrazó fuertemente, y en ese momento supe que habíamos recuperado algo más valioso que cualquier ganancia financiera. Habíamos recuperado nuestra relación. Isabela se acercó también. «Señora Carmen, mi mamá siempre me dice que las madres trabajadoras son las más fuertes, pero usted nos ha demostrado que también pueden ser las más inteligentes y exitosas. Es usted increíble». Durante las semanas siguientes, mi vida cambió completamente. Mi historia se corrió por la ciudad y pronto tenía más clientes de inversión de los que podía manejar. Mi jefe me ofreció una promoción a analista senior con un salario que era 5 veces lo que ganaba limpiando oficinas. Pero lo más importante de todo fue el cambio en mi relación con Sofía. Ahora llegaba a casa emocionada de contarme sobre su día, me pedía consejos sobre sus tareas de matemáticas y economía, e incluso había empezado a mostrar interés en aprender sobre inversiones. «Mamá», me dijo una noche mientras cenábamos, «quiero estudiar finanzas en la universidad. Quiero aprender todo lo que tú aprendiste, pero de manera formal». «Es una excelente idea», le respondí, «pero recuerda que la educación formal es solo una herramienta. Lo más importante es la pasión por aprender y la disciplina para seguir creciendo». «Lo aprendí de la mejor», me dijo con una sonrisa. 6 meses después del evento en la escuela, mi portafolio de inversiones había crecido a más de $100,000. Había fundado mi propia empresa de consultoría financiera, especializada en ayudar a personas sin formación financiera formal a comenzar a invertir. Sofía se graduó de secundaria con las mejores calificaciones de su clase y recibió una beca completa para estudiar finanzas en una universidad prestigiosa. En su discurso de graduación, habló sobre su madre, la mujer que me enseñó que nunca debemos limitar a las personas por su trabajo actual, porque todos tenemos potenciales ocultos esperando ser descubiertos. Un año después, regresé al Colegio San Patricio, pero esta vez no como la madre avergonzada que trataba de entregar un almuerzo. Discretamente, regresé como la oradora invitada para el nuevo programa anual de superación personal, compartiendo mi historia con una nueva generación de estudiantes. Al final de mi presentación, una estudiante levantó la mano. «Señora Carmen, ¿qué le diría a alguien que cree que ya es demasiado tarde para cambiar su vida?». Sonreí, recordando a la mujer que había sido hace apenas 2 años, limpiando oficinas antes del amanecer, sintiéndose pequeña e insignificante después de las palabras crueles de su hija. «Le diría que nunca es demasiado tarde para descubrir quién realmente puedes ser», respondí. A veces las palabras más hirientes pueden convertirse en el combustible más poderoso para nuestro crecimiento. Yo tenía 42 años cuando decidí que era más que una mujer de la limpieza. No había nada malo en ser una mujer de la limpieza, pero había mucho más en mí que estaba esperando salir. Después del evento, mientras caminaba por los pasillos de la escuela que antes me intimidaban, reflexioné sobre todo el camino recorrido. Sofía tenía razón en una cosa. Yo había servido para limpiar, pero también servía para mucho más. Servía para aprender, para crecer, para inspirar, para demostrar que los límites que otros nos ponen a veces son solo puntos de partida hacia algo mejor. Esa noche, en casa, Sofía me mostró su primera inversión. $50 que había ahorrado de su trabajo de medio tiempo, invertidos en un fondo de índice que yo le había recomendado. «Mamá», me dijo, «quiero pedirte perdón una vez más por esas palabras terribles que te dije». «Ya no necesitas disculparte más», le respondí. «Esas palabras, por dolorosas que fueron,
Me dieron el empujón que necesitaba para descubrir una parte de mí que ni yo sabía que existía. ¿No te arrepientes de haber dejado de limpiar oficinas? Lo pensé cuidadosamente antes de responder. No me arrepiento.